Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Estamos conversando con líderes del sector ganadero de Nicaragua sobre los resultados del tercer Congreso Ganadero de Nicaragua. Decía usted, tenemos la capacidad de producir más. Pero ¿qué entonces, qué es lo que demanda el sector? ¿Qué le hace falta para llegar a esos niveles? ¿Tecnificación? ¿Financiamiento bancario? Sí, es decir, son varios ejes fundamentales, ¿verdad? Y los ejes fundamentales para llegar a materializar eso significa la genética irá mejorando cada día, ¿verdad? Que vemos a través de este exitoso, es decir, 19 aniversario de PICA, exitoso porque se presentaron los mejores sementales, llegaron 600, es decir, entre vientres, unos animales ahí extraordinarios. Es decir, y en cualquier parte del mundo son animales que compiten en cualquier parte del mundo. Y somos los mejores ya en Centroamérica. Y por otra parte también los vientres, también necesitamos, como decía anteriormente, y eso necesitamos hacerlo cada día más masivo, ¿verdad? Es decir, que no sea el que pudo. Entonces para eso necesitamos financiamiento. Y financiamiento a mediano y largo plazo, no a un año. Entonces eso necesita el ganadero, ¿verdad? Ahora, el sistema financiero siempre dice que está apoyando al sector productivo nacional, y entre ellos el sector de la ganadería, pero las tasas son altas. Siempre ven al sector de la ganadería como riesgo, cuando están liderando las exportaciones. Sí, la verdad es que a nosotros los ganaderos en algún momento nos satanizaron, hasta los organismos internacionales, pues, ¿verdad? Pero se han dado cuenta que nosotros silenciosamente venimos a ser el primer rubro de la economía de este país. Y además de generador de divisas, es decir, generador de empleo en el campo los 365 días del año y con una gran estabilidad social. Entonces, eso nos orgullece a nosotros. Y ahora se están dando cuenta quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, los bancos, es cierto que están dando financiamiento, pero es raquítico, uno. Y después de eso es demasiado a corto plazo, además del interés que es un poco alto, ¿verdad? Entonces, no es atractivo para el sector, ¿verdad? Es decir, hacer uso de eso. Entonces, por eso no se hace mucho uso. Y esto demuestra que los productores nicaragüenses, sobre todo los ganaderos, se arriesgan. Porque a pesar de altas tasas de interés y de que el plazo para pagar una deuda es corta, ustedes se arriesgan para producir. Así es correcto, ¿verdad? Es decir, yo creo que, es decir, el ganadero, porque, es decir, son hombres de campo que trabajan también los 365 días del año de sol a sol. Y eso, es decir, a veces se beben el suero y venden la cuajada para tratar de que su propiedad, su finca sea rentable. Y mantenerlos. Y mantener, pues, exactamente, a todos los empleados, para que la finca sea rentable, para que dé por lo menos, para ir creciendo poquito. Además me consta, porque yo recorro mucho Nicaragua, que en muchas fincas donde hay producción de ganado, se hace también una labor social, porque los dueños de las haciendas les dan de comer a los empleados, los atienden con salud. Algunos han construido hasta escuelas en la localidad. Sí, hay una gran sensibilidad social en los ganaderos, ¿verdad? El que tiene el poco de disponibilidades tiene también no solo cabeza, tiene corazón. Y entonces esas cuestiones sociales, es decir, a ellos les motiva, les atrae el que puede hacer eso. Por ejemplo, en todas las propiedades nuestras, unos más que otros, pero todos damos alimentos, es decir, algún beneficio, financiamiento mismo al trabajador, ¿verdad? Sin intereses y sin nada de evaluaciones, nada. Es decir, sin embargo, es decir, nosotros pensamos también con el corazón, porque sabemos que son gente que también se arriesgan con nosotros a producir de sol a sol y con el machete. Además, un trabajador mejor estimulado rinde más. Claro, claro. Entonces, eso es parte de la inteligencia innata, ¿verdad? Es decir, que traemos los productores y por otra parte también es cuestión de sentido común. Yo creo que todos lo tenemos. Quiero volver al tema del financiamiento. ¿Qué pasa con el Banco Produzcamos, que es el Banco del Estado, que había anunciado financiamiento blando, intereses a largo plazo? ¿Cómo se siente el sector ganadero con el Banco Produzcamos? Bueno, yo creo que el Banco Produzcamos no haya llenado las expectativas de los ganaderos, porque creo que, en primer lugar, es decir, los requisitos han sido bastante fuertes, es decir, para accesar a un financiamiento. Y por otra parte, el interés no es el interés que el productor estaba queriendo o demandaba. Es un interés igual que todos los otros bancos.
Y yo lo que digo es que el Banco Produzcamo viene a ser, es decir, una solución, pero no la solución total. Es una solución que tal vez a largo plazo va a poder, cuando él pueda accesar a más plata, ¿verdad? Cuando se puede expandir más y cuando pueda dar respuesta a los ganaderos. Por ejemplo, el Banco Produzcamo hay un programa de retención de terneros, retención de vientre, pero es decir, es mínimo, es decir, el uso que están dando los ganaderos a esos dos productos, porque esto, si se hiciera de una manera masiva y con mucha plata, yo le digo aquí el ganadero, en vez de sacar su novillo, es decir, con bajo peso, lo mantendría ahí, porque él necesita liquidez a veces. Entonces lo mantendría ahí en la propiedad para que el pasto se transforme en carne y que lo lleve mayor. Y eso le da beneficio a él, ¿verdad? A las industrias, porque matan ganado de más alta calidad, más alto canal, y por supuesto que al país. Pues. Es una cosa que... Ahora, en el sector lácteo, las expectativas de producción de este año son altas. Sí, las exportaciones van creciendo a un ritmo casi al 30%, pero quisiera agregar qué le faltaría, la pregunta que hacía es qué le faltaría a la ganadería para desarrollarse. Uno de los elementos que va a ser fundamentales de futuro es el mejoramiento de la infraestructura básica, ¿verdad? Caminos y electrificación. La infraestructura que tiene el país en centros de acopio para sacar leche y procesarla adecuadamente, exportarla, o ya sea para consumo local, no es ni el 40% de la producción. Sigue siendo muy artesanal. Sí, porque no existen centros de acopio, no existe dónde llevar la leche, ¿verdad? Y hace poco miramos el problema serio que teníamos, ¿verdad?, con productores de la zona de Chontales, del Almendro, de Nueva Guinea, que no hayan qué hacer con la leche y el precio iba por 12 córdobas, 10 córdobas al galón. Recuerdo que un día que estábamos en un programa de Faganica en la corporación, llamó un productor de Mulucucú diciendo que su leche la estaban pagando 2 pesos el litro. Dice, estoy comprando más cara la sal, dice, que lo que me dan por la leche, ¿verdad? Entonces, de futuro, cada vez viene siendo más crítico, digamos, la necesidad. O sea, para poder llegar al tope de producción fijada, es cierto, se necesitan más carreteras, más por lo menos caminos de todo tiempo, y la electricidad, que es vital, claro, para poder acopiar la leche. Así es. Hablemos ahora de un aspecto no menos importante, es el consumo de leche en Nicaragua. ¿Qué pasa que seguimos consumiendo tan poca leche, no solamente en todos los sectores? En América Latina seguimos con los parámetros más bajos de consumo de leche. Exactamente, es una tradición del país, es una lástima, como digo, yo creo que es una vergüenza nacional porque un país con tanta tradición lechera, pues no consumamos leche. Yo creo que ese per cápita de 50 litros que por persona por año que tenemos, a lo mejor es un poco más alto, porque sí, en el campo, que yo creo que ahí las estadísticas, con el sistema de estadísticas que tenemos en el país, pues no nos damos cuenta muy bien. Pero en el campo los frijolitos, si no van con cuajada, no se comen, ¿verdad? Y en cualquier finca ganadera, desde el dueño hasta el resto de trabajadores que tiene, el resto de personas que viven, se comen los frijolitos con cuajada. Entonces, nosotros sí consumimos mucha cuajada, pero desgraciadamente es un producto que yo creo que no se tiene ni contabilizado en la cuenta nacional. No hay un registro del consumo. No hay un registro del consumo, ¿verdad? Entonces, tal vez es uno de los elementos que nos pues, hace merecedor de ese índice, pero también es una realidad que en los sectores urbanos la gente prefiera el consumir una bebida carbonatada para desayunar o acompañar la comida y no un vaso de leche. Puede ser un problema de cultura y además del bombardeo publicitario, ¿verdad?, de la firma de la bebida gaseosa para que uno la consuma. A lo mejor al sector le hace falta más publicidad. Sí, pero yo digo publicidad y otras iniciativas. Por ejemplo, hay países donde ya las bebidas carbonatadas son prohibidas la venta en las escuelas. Aquí nomás tenemos Costa Rica. Costa Rica, ustedes solo en los centros escolares venden jugo de fruta o leche. Ok, pero aquí se había aprobado una ley del sector lácteo. ¿Qué pasó con esa ley? Exactamente, trabajamos años para aprobar una ley que incluía fomento, por un lado, para mejorar todos esos indicadores que estamos hablando y para mejorar el consumo. ¿Por qué? Porque si qué sé yo, si con 10, 15, 20 litros más de consumo por habitante
a lo mejor vamos a bajar drásticamente las exportaciones, pues por decir algo, ¿verdad? Pero es importante también que la población, que el consumidor interno se nutre. Entonces, varios países que han tenido la situación similar de Nicaragua, uno de ellos Panamá, Perú, Honduras, de bajos niveles de consumo, han implementado programas que fomentan el hábito a edades tempranas y después se va formando el hábito de consumo de leche. Y por eso fue que cuando hicimos la ley, varias organizaciones, CONAGAN, la Cámara de Leche, anduvimos varios, se incluyó en la ley el programa del vaso de leche escolar. Pero la ley duerme, ¿verdad? Como se bueno, dice, hay sectores interesados ahí, tal vez porque las bebidas carbonatadas producen más impuestos que el consumo de la leche. Pudiera ser. Pues no encontraríamos otra razón. Es que hay otra razón también fundamental, es decir, que la plata. Eso significa, es decir, más o menos unos 500 millones de pesos, así para echarlo a andar el vaso de leche escolar. Y me imagino que el gobierno le ha tenido miedo, pues, a meterlo en el presupuesto. Me parece que eso es porque sin embargo, nada se vende en el mercado si no hay publicidad. Y nosotros, es decir, en la cuestión de la ley, hicimos ahí que participara el productor con unos centavitos y también las industrias, específicamente para eso, para promocionarlo, nosotros anduvimos en los colegios. Sí, yo siento que también las procesadoras de leche, las pasteurizadoras, las industriales grandes, también gastan demasiado poco en publicidad para vender su propio producto. Sí. Así es. Que tienen un mercado cautivo y ya está. Sí, se están conformando con el poco que están vendiendo y no quieren crecer más. Cuando deberíamos, ¿cuánta gente que necesita tomar leche en vez de bebida gaseosa? Esta ley agarraba eso, pues agarraba lo de la industria y agarraba al productor. Ahora, con lo del vaso de leche, René, yo digo que, y algunas veces pues yo reputo la posición de Plinio, que alguna falta de beligerancia, porque hombre, si nosotros arrancamos con una base de número de escuelas o número de estudiantes muy grandes, hombre, arranquemos con un programa piloto pequeño. Eso que se les pueda ha financiar, que la podamos echar a andar, que el país lo pueda soportar, ¿verdad? Que sean 10 escuelas, si querés, 15 escuelas, pero vamos agarrando la experiencia, ¿verdad? O amigos interesados que nos digan, en un momento nos echen el hombro y vamos haciendo la cuestión más grande. Pero la cuestión es arrancar, ¿verdad? Para terminar, los pronósticos del INETER de días pasados de que no iba a llover y que venía la afectación de una probable sequía, ¿eso ustedes le tomaron atención? ¿Hay preocupación en el sector ganadero? ¿O qué dice la experiencia de ustedes? Mire, la verdad es que nosotros, claro que nos preocupa toda cual noticia de esa naturaleza, es alarmante, pues, porque casualmente en los momentos que nuestra ganadería se puede recuperar un poco de haber pasado los meses de verano y sequía, pues que venga otra sequía de esta naturaleza que es aún más grave, entonces claro que nos preocupa. Pero sin embargo nosotros queremos y creemos que va a estar equivocado, me parece, pues, ¿verdad? Pero ojalá que esté equivocado. Pero si fuera de otra manera, como ellos dicen, realmente sería dramático para nuestro sector y para todo el país, pues para el sector ganadero. Porque los animales necesitan pasto. No, claro, necesitan agua, necesitan pasto, necesitan comida de complemento alimentario, ¿verdad? Entonces todo eso se vería reducido, pues de una manera dramática. Para concluir, ¿satisfechos ustedes con los resultados del tercer congreso? Sí, estamos satisfechos, pero es decir, una cosa es satisfecho, pero salimos con la llama encendida para tratar de que esto lo vayamos materializando en conjunto, las organizaciones gremiales, el gobierno, el sector público y donde se pueda conseguir el financiamiento. De cara a esto ya nosotros estamos consiguiendo en CONAGAN un financiamiento de CRS, creo que es decir, que va a comenzar a favorecer a 1.200 productores en el sector norte, en Madrid, Matagalpa, y así como eso, nosotros queremos ir haciendo puntos, pero de todas maneras nosotros queremos llevar el programa como verdaderamente, con todos los ejes fundamentales, pues, que ahí lo que decía es correcto, pues la genética, el manejo de infraestructura, ¿verdad? Tecnología, pastos mejorados, es decir, pastos mejorados. Nosotros posicionamos ahorita como 12.000 manzanas y queremos seguir posicionando de esa manera, porque representamos una casa importante de las mejores semillas del mundo, que tienen una gran capacidad en tonelaje y una gran capacidad de proteína. Y eso va a ayudar. Don René Blandón, presidente de CONAGAN, y don Ariel Cajina, vicepresidente de Canislac, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche.
Ustedes no se vayan, estimados televidentes, que nosotros seguimos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.